Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén, viendo la ciudad, lloró sobre ella y dijo: si conocieses tú en este tu día lo que se te da para tu paz. Mas ahora está todo oculto a tus ojos, pero vendrán días sobre ti, y tus enemigos te rodearán de trincheras, y te cercarán, y estrecharán por todas partes, y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo en que Dios te visitó. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que en él vendían y compraban, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y estaba enseñando todos los días en el templo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no deseemos el mal como lo desearon los hebreos en el desierto, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y beber, y se levantaron a bailar en torno del becerro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y murieron 23.000 en un día. Ni tentemos a Cristo, como lo tentaron algunos de ellos y perecieron mordidos de serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron a mano del exterminador. Todas estas cosas les acontecían en figura y están escritas para escarmiento de los que hemos venido en la plenitud de los tiempos. Y así, el que piensa estar en pie, mire, no caiga. No os ha sobrevenido tentación sino llevadera, pero fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino con la tentación hará que saquéis ganancia, para que podáis sosteneros. El Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el Evangelio que acabamos de leer se narra el llanto de nuestro Señor Jesucristo sobre la ciudad de Jerusalén. Arrimándose a la ciudad, Él la mira y llora sobre ella y dice esas palabras estremecedoras diciendo: si hubieras conocido el día que se te fue dado para tu paz, pero ahora tus ojos están como ofuscados, cerrados, no se dan cuenta. En la epístola, el apóstol San Pablo, dirigiéndose a los corintios, pero a toda la cristiandad y a nosotros en especial en el día de hoy, nos narra la historia del pueblo de Israel, parte de la historia del pueblo de Israel, que nos muestra el por qué termina como terminó, cumpliéndose la profecía de nuestro Señor Jesucristo del llanto. Él, en este llanto que tiene el día de hoy, en realidad está profetizando la destrucción de Jerusalén, que iba a suceder 40 años después de su pasión y de su muerte. La historia del pueblo de Israel es una historia del amor de Dios a su pueblo y de la infidelidad del pueblo hacia su Dios. En la epístola de San Pablo nos pone varios ejemplos de esas infidelidades. No deseemos el mal como lo desearon los hebreos en el desierto, ni seáis idólatras como lo hicieron, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y también nos narra de cómo Dios nuestro Señor los iba castigando para enderezarlos de esos pecados que iban cometiendo en todo el trayecto, vendría a ser desde la creación hasta la venida del Mesías. Eran castigos correctivos que nos quedaron, como dice San Pablo, como ejemplo para que nosotros escarmentemos en cabeza ajena, para que nos demos cuenta que si actuamos el mal, Dios se va a enojar y nos va a castigar. Y finalmente, como la parábola de los viñadores infieles, Dios nuestro Señor nos envió a su Hijo, y sin embargo, los envió a los suyos, como dice San Juan, y los suyos no lo recibieron.
los hebreos no supieron conocer al Mesías. Sin embargo, estaba tan detalladamente pronosticado por los profetas. Nuestro Señor Jesucristo llora sobre Jerusalén y viene el castigo definitivo, podríamos decir, 40 años después. Bajo el reinado de Vespasiano, el general de las tropas romanas, Tito, rodea la ciudad de Jerusalén y pasa todo lo que nuestro Señor Jesucristo acaba de decir en el Evangelio de hoy. Te rodearán de trincheras, te cercarán, te estrecharán por todas partes, te arrasarán con tus hijos adentro, y no quedará piedra sobre piedra. Tal es así, tal fue la destrucción que nos narra el historiador Flavio Josefo, que también nos trae a la memoria una palabra que dijo en ese momento era el general del ejército Tito, que después fue emperador. Pero él mismo trató de salvar el templo, porque los romanos no eran destructores, digamos, de las civilizaciones ajenas, y ellos iban adquiriendo todos los dioses de los lugares a donde iban conquistando. Y él quiso salvaguardar el templo de sus propios soldados. Y él se puso a defenderlo de sus propios soldados. Pero cuentan las crónicas que, claro, dentro se guardaba mucha leña y muchas cosas inflamables. Y vino un soldado y tiró una tea encendida dentro, y salían los chorros de oro derretido porque no quedó piedra sobre piedra. Esa fue la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces Tito dijo, esto no lo hice yo, esto lo hizo un Dios. Tal es la ira de un Dios ofendido, del único Dios, Dios nuestro Señor. Ya nuestro Señor Jesucristo había llorado sobre Jerusalén porque eran tercos los judíos, como mulas. Pero como dice San Pablo, esto tenemos que aprender nosotros porque el ser humano es terco. No son los judíos los tercos solamente. Si bien ellos se llaman por apropiación el pueblo deicídas, también nosotros podemos llamarnos deicidas cada vez que somos infieles a Dios. Porque Jesucristo murió por su pueblo y murió por cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros lo hemos puesto en la cruz por nuestras infidelidades. Y todo lo que le sucedió al pueblo de Israel nos puede suceder a nosotros si somos infieles. Y pobre de nosotros si nos enfrentamos a ese Dios que Tito dijo, no fui yo el que hizo esto, sino que lo hizo un Dios. Y en la destrucción de Jerusalén vemos la ira de un Dios ofendido. ¿Y en qué está ofendido ese Dios? En haber despreciado su amor. Es una historia de amor, la historia de Dios, del amor por el hombre el cual Él creó. Y el hombre insiste en su infidelidad. La historia del pueblo de Israel es una historia de continuas infidelidades, de castigos para tratar de corregirlos. Vuelven, se arrepienten, vuelven a adorar a Dios, vuelve a haber bonanza en la tierra, vuelven a prevaricar, vuelven a caer, vuelven a pecar, vuelven a ser castigados por Dios, y así es una sucesión continua de muestras de amor a Dios, aún en los propios castigos, porque un padre que castiga a su hijo que se porta mal, está demostrando realmente su amor por él, para enderezarlo, para que sea un hombre de bien. Y Dios así castigaba a su pueblo para que el pueblo se enderezara, y de hecho se enderezaban, pero por poquito tiempo, y volvían a prevaricar, y volvían a caer. Y en definitiva esa es la historia de la humanidad también. Y estas cosas, como dice San Pablo, fueron escritas para escarmiento de lo que hemos venido en la plenitud de los tiempos. Y así el que mire, el que piense estar de pie, ojo, no caiga. Nunca caigamos en la tentación de decir que somos lo que somos o que somos tan buenos por no hay mérito propio, porque si somos algo de bondad, si hay algo de bondad en nosotros, es pura gracia de Dios. Y la gracia, como dice el nombre, es gratis, no depende de nuestros propios méritos. Entonces, el que mire, el que piense estar de pie, ojo, no caiga, porque hasta ahora hemos sido tentados, como dice San Pablo, con tentaciones llevaderas. Pero quién sabe si más adelante no vamos a ser tentados con cosas más profundas, y si no estamos preparados, y si ponemos nuestra confianza en nuestra carne flaca y frágil,
vamos a caer como cayó el pueblo de Israel. Entonces nunca pensemos que somos algo, nunca pensemos que somos buenos, o nunca pensemos que ya con este nivel que hemos alcanzado ya estamos bien. El amor no tiene nivel, no tiene límites. Y el amor conculcado produce odio. Y ahí vemos, podemos decir, la ira de Dios en la destrucción de Jerusalén, y la destrucción del templo, y la dispersión del pueblo de Israel. Hasta hace poco no tenían nación, y ahora tienen toda una cuestión ficticia. Y vemos el llanto de Jesucristo sobre Jerusalén, y vemos que hubo unos poquitos que fueron fieles. El colegio apostólico eran todos judíos, y después hemos visto así conversiones a través de lo largo de la historia de la iglesia, pero poquito. Producto del llanto de nuestro Señor, de que esos judíos se convertían y eran realmente buenas conversiones. Después hubo otras que ya no eran tan buenas y hubo mucha infiltración para destruir a la iglesia, porque fue el pueblo también deicida, el pueblo judío, que fue el primer enemigo de la fundación divina de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Y esa es la continua lucha del bien y del mal, entonces. Hoy vemos cómo, bajo el nombre de Iglesia Católica, ha sido infiltrada por las fuerzas del mal y la han hecho caer a los ojos de los hombres, pero sabemos nosotros, con los ojos de la fe, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y si parece que está disminuida su mínima expresión, la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, y Jesucristo, una vez que resucitó, ya no muere. Y resucitó, sabemos que resucitó. Y sabemos que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y que Él no se va a apartar de nosotros. Pero ojo, porque nosotros podemos apartarnos de Él. Esa es la gran desgracia. Podemos imitar a los judíos que fueron salvados de la esclavitud de Egipto y fueron pasados por el Mar Rojo de manera milagrosa y fueron puestos bajo la sombra de la nube en el desierto, y los alumbraba una luz a la noche, y los seguía una piedra que les daba agua, y les llovía maná del cielo, y tantos beneficios de Dios, y sin embargo ellos prevaricaban, y prevaricaban, y prevaricaban. ¿Y qué nos pasa a nosotros también? ¿Cuántas gracias recibimos de Dios? Y nos olvidamos del amor de Dios por nosotros. Esa es la historia de la humanidad, esa es la historia de cada uno de nosotros, que precisamente nuestra historia tiene que ser una historia de amor a Dios, de amor a Dios por sobre todas las cosas, amarlo en todo. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio que se narra hoy, después de haber llorado por Jerusalén, entra, y es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Esa fiesta las conmemoramos el Domingo de Ramos, cuando el pueblo entero salió a recibirlo y los niños tiraban ramas en el camino de nuestro Señor para hacerlo entrar como rey, y lo querían proclamar rey, y estaban entusiasmadísimos. Ahí viene Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue el Domingo de Ramos. El viernes siguiente, ese mismo pueblo estaba gritando como la masa que es: crucifícale, crucifícale. Qué voluble que es el corazón del hombre. Y es así que también nosotros somos volubles. Entonces San Pablo dice: lleváis un tesoro en vasijas de barro, y esa vasija de barro, si se pega un golpe, se rompe y se derrama el perfume que puede estar adentro. Entonces, el que esté de pie, cuide, no caiga. Desconfiemos de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos ese mismo pueblo que un día dijo Hosana al hijo de David, y al día siguiente dijo crucifícale. Somos de esa misma raza, porque todos descendemos de Adán y Eva. Somos todos hombres. Entonces, que Jesucristo no llore por sobre nuestra infidelidad. Seamos fieles, pero no confiando en nosotros mismos, sino, como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, pero no en mí. No tengamos confianza ninguna en nuestra propia fortaleza, en nuestra propia virtud, en nuestros propios méritos. Desconfiemos.
Termina el Evangelio de hoy diciendo que nuestro Señor Jesucristo entró al templo y echó a latigazo a todos los que vendían y compraban adentro del templo. Y la frase que dice es tan bonita: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso es el templo, eso pasó en el templo de Jerusalén. Pero eso también podemos aplicarlo a nuestra propia alma. Nuestra propia alma fue creada directamente por Dios y es templo de Dios, donde está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde se efectúa el misterio de la Santísima Trinidad, que no es dado a nosotros más que bosquejar un poquito qué es lo que pasa. Ese es el misterio de nuestra fe, el misterio de la Santísima Trinidad, y eso sucede en nuestra alma cuando está en gracia de Dios. Y cada vez que nosotros dejamos de estar en gracia de Dios, somos nosotros los que echamos a Dios de nuestra alma. Es por eso que Jesucristo se indigna y dice: no convirtáis vuestra alma, que es casa mía, es casa de oración, en cueva de ladrón. Un alma en pecado mortal es una cueva de ladrones, porque ha sido hurtada, ha sido robada al verdadero al que le pertenece verdaderamente, que es Dios. El santo de hoy, San Cayetano, es el fundador de los teatinos, que se llaman, y él, en esa fundación que hace, el lema de esa fundación era lo que había salido de las palabras del Concilio de Letrán, que se sucedió en el 1517, que decía: son los hombres los que han de ser trocados por la religión, no la religión por los hombres. Y la religión se basa en aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. No fundándonos en nuestra propia fragilidad, en nuestra propia carne, sino en Dios. En Él todo lo puedo, en aquel que me conforta, dice San Pablo. Y damos a la Santísima Virgen, a San Cayetano, que nos hagan entonces fieles, que no seamos infieles, para que no nos venga la ira de Dios, sino aquellas palabras tan dulces, tan suaves del Evangelio que dice: ven, siervo fiel, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, ven a gozar de lo mucho. Por el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo.